Pastor, ¿usted cree que la pobreza es una forma de manipulación en la sociedad? ¿Qué piensa de eso? Lo único que sé es que yo soy pobre por ahora. Había un programa de Rolando Hangling que cuando terminaba, o por ahí en medio, decía: seremos inmensamente ricos, no en esta vida. En alguna otra. Sí, decía él. Me causaba gracia. Eso muestra la edad que tengo, porque ustedes ni saben quién es Rolando Hangling. Sí, lo he visto. Yo no, ¿No la lo verdad que escuchaba? no sé. Sí. Yo lo escuchaba porque, primero, era de Ramos Mejía, cerquita de acá. Segundo, muy inteligente. Tercero, muy liberal en sus costumbres. Bueno, Sí, el tema de la pobreza me parece una cuestión muy preocupante, porque todo el mundo habla de pobreza. Me da la sensación que toda persona que pretende llegar a la sociedad siempre utiliza la palabra pobreza como elemento de llegada. Y pareciera ser que da resultado eso, ¿no? No sé cómo lo ve usted. tercer mundo, África, América Latina y otros lugares, países pobres. Primer mundo, países llamados los países ricos. ¿Cuál es la causa? Bueno, los estudiosos explican de muchas maneras, pero una manera simple de explicar por qué África es tan pobre y América Latina es también tan pobre. Dentro de esos millones de personas que viven en los continentes estamos nosotros. Si los contamos de a uno, está la señora que está mirando, el muchacho que está queriendo hacer algo en la vida, la chica que quiere... El obrero que trabaja, sí, todo muy... Claro, estamos los pobres y los que están en países más evolucionados, desarrollados, más ricos. Si nos hacemos una pregunta, podemos tal vez descubrir algo. Preguntarnos, ¿qué religión hay? Entonces, América Latina, ¿cuál es la religión dominante o más numéricamente importante? ¿Cuál sería? La Iglesia Católica, diríamos. Sí. Entonces la pregunta, ¿y los países ricos, evolucionados, prósperos, qué religión tienen? Por ejemplo, Alemania. los países del norte de Europa, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. Total. Son de raíces protestantes. ¿Cuál? Evangélica, protestante. Evangelios, basados en la Biblia. Sí, pensando, disculpe, ¿no? Porque había un filósofo alemán, se llamaba Max Weber. Sí. Y escribió un libro que se llamaba La ética protestante y el capitalismo. Y la riqueza de las naciones. Y cuando escribe eso, él cuenta cómo los protestantes avanzaban en medio de la crisis que había, lograban alcanzar los puestos de mayor jerarquía, y aquellos que no eran protestantes terminaban ocupando cargos muy artesanales, ¿no? De artesano, con muy pocas ganancias. Y veía una diferencia en el progreso de una comunidad y de la otra, ¿no? Haciendo referencia a este razonamiento que estaba haciendo usted, ¿no? Interesante, sí. Bueno, esto, si hacemos una conexión con el reino de Salomón en Israel, que fue el rey muy rico, muy sabio, la Biblia relata ampliamente cómo llegó a ser rey Salomón, cómo desarrolló su grandeza y su riqueza
Y la explicación bíblica es que él le pidió a Dios sabiduría, entendimiento en las cosas. Y dice que de los reinos de alrededor iban a escuchar la sabiduría o lo que explicaba Salomón. Salomón fue el que escribió Proverbios, la mayoría de los Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, pero especialmente Proverbios y Eclesiastés hablan mucho sobre, por ejemplo, adquiere sabiduría, adquiere sabiduría. Sabiduría quiere decir conocimiento. Adquiere conocimiento. En aquellos tiempos no había universidades, no había escuela secundaria. Entonces, ¿cómo se adquiría el conocimiento? Escuchando a los ancianos que conocían más, que sabían más, los más inteligentes. Eso trasladado a hoy sería los que van a estudiar a una universidad, que hacen el colegio secundario, porque si no, ¿de dónde van a aprender? Entonces, en los Proverbios y en Eclesiastés, Salomón enseña, dice, busca sabiduría sobre todas las cosas, o sea, busca conocimiento, busca entender las cosas, no vivir porque sí. Por ejemplo, uno vive y, bueno, vengo del trabajo, me juego a la pelota, tomamos algo y qué sé yo, y bueno, y llegan a la noche todos medios borrachos y contentos, se duermen y así todos los días y la vida va pasando y está siempre pobre. Mientras que hay otros, yo lo veía esto en mi barrio, todos los italianos, la mayoría italianos, había españoles, enfrente de mi casa había un polaco. Eso no se divertían. Eso trabajaban. Venían del trabajo, que yo lo veía a la tarde porque venían, lo único que había era el tren. Bajaban del tren, venían a la casa, yo los veía, un pibe yo. Pero me llamaba la atención la diferencia. Ellos venían y se ponían a trabajar en la quinta, porque los terrenos eran grandes. Entonces, trabajando ahí, mientras que nuestros conciudadanos argentinos, nativos, digamos, a jugar a la pelota, que yo era uno de los que iba a jugar a la pelota. Pero no tomaba yo nada. Y tampoco iba a las diversiones de ellos, sino que iba a mi casa. Lo que quería hacer deporte. Pero observaba eso yo. ¿Cómo se emborrachan? Están tomando, fumando, qué sé yo. Mientras los italianos, el polaco de enfrente, había un español también. Ellos trabajaban, venían del trabajo a la quinta o a arreglar la casa, estaban ahí. Y cuando pasaron 10 años, ellos tenían unas casas gigantes, qué sé yo, y nuestros compañeros nativos de acá, los nuestros, vivían en un rancho. O los vivos, tal cual. Claro. Aquellos que se las sabían todas no prosperaban. Los que se divertían. Claro. Bueno, Salomón enseña, esfuérzate, dice. Diligentemente, usa esa palabra, o sea, diligentemente quiere decir rápido. Dedícate, dice. Esfuérzate. No te apresures, dice, a buscar las riquezas. Digo, ¿cómo no te apresures a buscar las riquezas? Claro, se refiere a ese que quiere ganar todo en 3 meses. Y eso no se consigue. Yo me acuerdo, cuando estaba pensando en esto, me acordé de tu papá. Porque lo he escuchado a tu papá dar testimonio, que él era un peón en Mendoza, creo que era. En Mendoza, en las viñas, ahí trabajando de peón. Se vino a Buenos Aires, trabajó su vida, tiene un negocio, tiene algunas propiedades y está a cargo de una de nuestras iglesias. Y a mí siempre me gusta pensar, digo, ¿cómo luchó este hombre para tener un futuro? No es rico, pero tiene para vivir. Vos que sos su hijo, pudiste estudiar, tenés un cargo importante y todo. Por lo que decía Salomón hace miles de años, hay que esforzarse diligentemente y buscar, pensar lo que se hace, no buscar la ganancia rápido, porque eso no
no existe. Lo que existe es metódicamente y esforzadamente trabajar para conseguir. Y yo relaciono eso con un chico, una chica que estudian. Hay que esforzarse. Mientras otros, no importa, yo me voy a divertir, yo esto. Pero hay algunos que son más inteligentes, más sabios, más prudentes y siguen estudiándose. Y los estudios no son 1 año ni 3 años, son como 15 años de estudio para llegar a tener un nivel superior donde la persona puede tener dinero para viajar, para comprarse la casa, para tener buena ropa. Entonces los pueblos basados en la Biblia tienen la cultura del esfuerzo, del sacrificio, de la persistencia en el esfuerzo, de pensar lo que se hace. Y por eso se vuelven los pueblos ricos. Ahora, donde está la religión que dice, no, vos seguí confiando que el santito te va a ayudar, vos andá y hacé una peregrinación. Bueno, poco se habla de que hay que esforzarse. Como que no se promueve el esfuerzo, claro. Y el trabajo y lo que uno puede dar desde cada uno, ¿no? Desde el lugar, sí. Es un cambio, una concepción cultural muy distinta a la que está planteando, ¿no? Porque es diferente de lo que nuestra sociedad plantea como lógico, como normal. En el primer momento, el discurso queda bien. Yo quiero a toda la gente. Y bueno, eso es un mandamiento, que debemos amar a todas las personas. Pero lo que está insinuando es, para mí son todos iguales. Y no es así. Hay gente que se esfuerza, hay otra gente que estudia y luego consigue algo. Y hay otra gente que se divierte, dice, yo me divierto, hay la vida, hay que disfrutarla. Sí, disfrutás hasta los 30, 40 años. Después llorás porque el otro tiene de todo y vos no tenés de nada. Entonces, la cultura del esfuerzo, de la prudencia, de la inteligencia, es la cultura de la Biblia. Bueno, gracias a Dios que hubo pueblos, especialmente en los países que yo he nombrado, que hay algunos que también han copiado. Por ejemplo, Nueva Zelanda, países que tienen una relación muy, muy aceitada con el Reino Unido, con Inglaterra o con Alemania. Hay una diferencia enorme. Son naciones que viven una al lado de la otra y una es prosperada y otra es muy pobre. Viven como en las tribus de antes. Entonces, es muy evidente que la religión puede ayudar a la decadencia o la religión puede ayudar a la prosperidad. Yo creo que debemos predicar el evangelio que está en la Biblia, que debemos portarnos bien, debemos esforzarnos, debemos cumplir nuestra palabra, debemos ser honestos y eso nos lleva al triunfo a la larga. A la corta, como decía Salomón, no busquéis las riquezas rápidamente. O sea, lleva tiempo, lleva trabajo, lleva esfuerzo. Lo que te lo ganás con el pro, algunos se lo saca, pero la mayoría no se lo saca. No viene apretando un botón, no viene comprando un billete, viene con el esfuerzo y la inteligencia. Sería como repetir las palabras de Salomón, ¿no? En este tiempo. Necesitamos de esa sabiduría y de ese conocimiento para poder hacer, ¿o no, pastor? Y la prueba está en la Biblia, que dice, la Biblia, que venían de los reinos de alrededor a ver la sabiduría, oír la sabiduría de Salomón. En realidad lo que venían a ver, ¿cómo hizo este hombre para enriquecerse tanto? A mí me llama la atención en el caso de Salomón, que estaba en una zona donde nada era propicio, nada favorecía que él pueda desarrollarse como una nación poderosa o importante. Sin embargo, se desarrolló de esa forma, ¿no? Y todo el resto, como usted dice, se acercaba a ver qué pasaba. Pero vos fijate que hasta el día de hoy llega.
hasta el día de hoy llega eso que es muy notable. Israel, que sigue la enseñanza bíblica. Israel es un pueblo próspero. Israel es un país próspero, muy próspero. Y alrededor, todos países pobres. En el mismo lugar, las mismas montañas, los mismos ríos, el mismo desierto, estos son ricos y los otros son pobres. ¿Cómo puede ser eso? Y es porque hay una concepción del trabajo, del esfuerzo, de la vida diferente. Bueno, la nuestra es esa, porque claro, ¿quién quiere ser pobre? Nadie. Y yo invito a la gente que es pobre que tome ese camino, que tome esa enseñanza que se ve en las naciones, se ve en Israel y se ve también en algún país por ahí de nuestra América, que sigue esa cultura del esfuerzo, del orden, no de todo el tiempo pedir planes, cortar rutas y hacer lío y qué sé yo, y creer que con eso todo el pueblo va a estar bien. Lamentablemente, lo que vemos de hace 100 años para acá es que éramos un país rico y cuanto más huelga y lío y corte de ruta y protesta y cuanto más planes para ayudar a los pobres hay, más pobre está el país. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Yo pienso seguir las enseñanzas de la Biblia. ¿Ustedes? Yo también. Sí, totalmente. Ustedes tienen que cuidarse, porque yo ya estoy, mucha riqueza no voy a poder acumular, pero ustedes pueden acumular riqueza. Compartir eso es también compartir sabiduría, ¿no? Me parece que es importante. Claro. Y si no le ponemos un poquito de inteligencia a la vida, ¿qué vamos a conseguir? Nada. Bueno, así que a los amigos les decimos, lea la Biblia, que Dios lo va a bendecir.